Vamos conversando con Luis Breuer, representante del Fondo Monetario Internacional. Luis, si hablamos del tema del crecimiento económico o el desarrollo de países, Paraguay también tiene mucho que aprender de los países asiáticos. Se tienen países que fueron desarrollándose muy fuertemente durante las últimas décadas y probablemente estaban en una situación al inicio bastante similar al de Paraguay. En ese sentido, Luis, ya estuviste comentando también en respuestas anteriores, pero para destacar un poquitito, Paraguay también podría ir viendo el ejemplo de cómo se fueron desarrollando varias de estas economías y aplicar algunas de estas cosas para poder también incentivar su propio desarrollo económico. Correcto. Y si bien los países tienen que seguir su propio rutero, no es que el Paraguay deba copiarle a cualquier país en particular, porque Paraguay tiene su propia historia, su propia estructura económica, sus valores, y entonces el Paraguay tiene que seguir su camino. Ahora, eso no quiere decir que no observemos al mundo y veamos qué podemos obtener en términos de ideas, de conocimiento de otros países. Y tomando el ejemplo de Asia, hablamos de cómo Singapur se volvió un centro regional de producción, de ubicación de sedes regionales de empresas internacionales, etcétera, pero hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, Tailandia creó una junta de inversiones que es una institución pública que promueve la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y han sido muy exitosos en atraer inversiones extranjeras, facilitando a través de parques industriales, a través de ventanas únicas para hacer todos los trámites. India, por otro lado, viene implementando una estrategia de digitalización que le ha dado muchísimos beneficios y sirvió mucho al país durante la pandemia para que el gobierno pueda apoyar a la gente humilde a través de transferencias financieras. Por ejemplo, Filipinas tiene un ministerio de trabajadores migrantes. Filipinas tiene un gran número de trabajadores que han emigrado y que envían remesas a su país y tienen todo un ministerio que los apoya, que firma convenios con otros países para proteger a sus ciudadanos y asegurarse de que sus ciudadanos cumplan con la ley del país anfitrión. Eh, hay muchas experiencias que pueden ser de utilidad para el Paraguay, al tiempo que Paraguay busca su propio rumbo, busca su propio camino en base a sus valores y a sus intereses. Ujú. Luis, y en líneas generales, ¿cómo ves a Paraguay? ¿Se tiene una solidez macro que se fue generando durante los últimos años? Con el choque de la pandemia hubo cierto debilitamiento en algunos indicadores, pero en líneas generales entendemos nosotros que Paraguay sigue siendo todavía un país con solidez macroeconómica. Pero bajo tu visión, ¿qué es lo que observas acerca de las características de Paraguay y cómo te parece que se puede ir proyectando Paraguay de cara al futuro? Yo estoy muy optimista sobre las perspectivas económicas de Paraguay. Los últimos 20 años han sido años de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, y eso se contrasta de manera muy notable con la región. El Paraguay va a crecer probablemente de manera más acelerada en América Latina este año. El Banco Central hace poco sacó la cifra del primer trimestre, 6%. Eso es una cifra muy elevada en relación a otros países. Pero el desarrollo paraguayo no está asegurado. Es muy importante que se mantenga la estabilidad macroeconómica, que se mantengan políticas flexibles, tipo de cambio flexible, tasas de interés flexibles, que se mantenga un déficit fiscal bajo, como de hecho se está recuperando las finanzas públicas del inmenso golpe de COVID. Eh, y que se fortalezcan las instituciones, sobre todo el Estado de Derecho. El Paraguay debe estar, yo diría, orgulloso por lo mucho que ha avanzado en los últimos 20 años, pero al mismo tiempo debemos reconocer
que la gente joven, las nuevas generaciones de Paraguay, tienen aspiraciones más altas que sus padres. Estar donde estamos hoy para mucha gente no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que generar empleo, buen empleo, con seguro médico, con jubilación, eh, para esa gente joven que se está incorporando, y eso va a requerir un crecimiento sostenido y una gran inversión en el capital humano, en la educación, en la salud y el fortalecimiento de las instituciones. El camino está dado. Paraguay tiene un buen impulso, pero va a tener que trabajar de manera enfocada en combatir la pobreza, en levantar a la gente que está por debajo de la pirámide demográfica, y eso va a dar grandes beneficios políticos en términos de estabilidad, económicos en términos de creación de mercados más amplios y sociales en términos de permitir a esa gente joven que se incorpora realizarse profesionalmente a través de su empleo. Yo estoy muy optimista sobre el futuro del país, pero no es momento para ser complaciente, es momento de esforzarse y de enfocarse en el desarrollo de la gente, sobre todo de los estratos sociales más vulnerables. Paraguay está en la necesidad, Luis, de ir recuperando un poquitito el dinamismo económico. Se tuvieron años de bajo crecimiento últimamente y ahora Paraguay debería estar teniendo otra vez un crecimiento mucho más parecido a su potencial por algunos años consecutivos para de esta forma recuperar un poquitito el terreno perdido. Y bueno, también hay que ver cómo hacer para que ese crecimiento económico se dirija hacia los objetivos que estabas mencionando, la reducción de la pobreza, tal vez la reducción de las desigualdades en Paraguay para de esta forma también tener un mejor desarrollo a nivel interno. Así es, así es. El proceso tiene que ser guiado y tiene que tener en mente, en mi opinión, un objetivo de consolidar la clase media en Paraguay. Urbana, hay una migración importante del campo a las ciudades. Eso va a requerir grandes inversiones en vivienda, en servicios públicos, en infraestructura. Pero si bien el desafío es muy importante, hemos tenido 20 años de progreso, eso se nota, estamos viendo cosas que no se veían en el pasado, la exportación de productos industriales, la exportación de arroz, la plantación de soja y algodón en el Chaco, la pujanza de la ganadería, la inversión nueva en grandes frigoríficos, la integración del Paraguay a las cadenas globales de valor en los productos agrícolas y la ganadería. O sea que el Paraguay está pasando por un momento bueno desde el punto de vista económico, sobre todo si uno ve lo que está pasando en el resto de los países de la región. Y eso hay que aprovechar. Eso da una plataforma sobre la cual Paraguay puede ambiciosamente, en el buen sentido de la palabra, iniciar una guerra contra la pobreza y eliminar la pobreza extrema en los próximos 10 años. Tiene los elementos, va a requerir consenso político, va a requerir la coordinación de instituciones públicas y privadas, pero tenemos la condición para hacerlo, cosa que no siempre fue así en el pasado. Así que deberíamos aprovechar esta ventana, esta oportunidad para dar un impulso fuerte al desarrollo del país. Y también, Luis, estar atentos al escenario internacional. Si bien las fortalezas de Paraguay son internas y eso se fue construyendo con mucho esfuerzo dentro de lo que es nuestro país, también tenemos que estar muy pendientes de cómo se van desenvolviendo los diferentes hechos dentro del mundo. Este tema de Asia que ya estuviste mencionando dentro del bloque anterior también. Y bueno, hay que estar siempre pendientes de cómo se está desenvolviendo la economía global, porque en la medida también en la que Paraguay es muy dependiente de cuestiones como el comercio exterior, exportaciones, importaciones, evidentemente si hay una caída global, esto tampoco beneficiaría a nuestro país. Correcto, y la economía internacional no está pasando por un buen momento. Se está recuperando de la gran pandemia que afectó a todo el mundo. Realmente fue
algo insólito, ¿no? Lo que pasaron en Paraguay, lo pasó Australia, lo pasó India, lo pasó Japón, lo pasó Sudáfrica, todo el mundo fue afectado y pasó meses encerrado por este virus tan destructivo. Y en términos de la perspectiva de la economía global, no se ve en el futuro inmediato un proceso de crecimiento acelerado como en los años 2000, cuando la economía mundial crecía más o menos al 5%. Ahora, los expertos del Fondo Monetario que ven a la economía global en su totalidad esperan un crecimiento en torno al 3% en los próximos años, que no es gran cosa, en parte por el envejecimiento de varias economías importantes en Asia, en Europa, aún en Latinoamérica, y por ciertos problemas estructurales que afectan la productividad en estas economías. Entonces, no se percibe un momento de gran pujanza internacional. Habiendo dicho eso, el Paraguay es un país pequeño, con más o menos 7 millones de habitantes, que no tiene grandes problemas como se los ve en otros países. O sea que no requiere mucho en parámetros globales, internacionales, para elevar de manera sustantiva la calidad de vida de sus ciudadanos. Con agilidad, con visión, con inteligencia, Paraguay puede navegar ese mundo más turbulento, menos pujante y buscar el beneficio de su gente. Eso es posible. Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, todo este tema del crecimiento económico de Paraguay y cómo podemos insertar a Paraguay dentro del mundo. Nos parece un tópico sumamente relevante y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para hacer justamente este tipo de debate y análisis. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias y con gusto, ¿eh? Hasta luego.